Capítulo 30. La Ciudadela Sangrienta. 1. Todo gamer tenía la costumbre de presionar la tecla de interacción cada vez que veía una pared sospechosa o una escultura inusual, y yo no era la excepción. Ese hábito me había ayudado a descubrir muchos easter eggs, es decir, elementos ocultos durante mis 9 años jugando Dungeon and Stone. Como la estatua de la fuente frente a mí, por ejemplo. Mejor no. Voy. Dejando de lado mi inquietud, seguí a mi grupo hacia el interior de la ciudad. Decidí no mencionar la estatua. Un bárbaro sabiendo algo que ni siquiera un mago que dedicó su vida al conocimiento sabía. Mejor evitar sospechas. Era evidente que excusarme diciendo que lo había visto en un libro no iba a funcionar esta vez, y además, lo que estaba dentro de la estatua era un objeto que ni siquiera podía sacarse de la grieta usando magia de transporte. Así que esta es la ciudad interior. Si la fortaleza exterior servía como la primera línea de defensa en la Edad Media, la fortaleza interior era más bien el último bastión. Originalmente, este lugar habría albergado diversas instalaciones militares, como un arsenal donde se habrían reunido vasallos, caballeros y soldados del señor. Raven miró a su alrededor y suspiró. Había oído que estaba así, pero parece que no sacaré nada de esta área. La ciudad interior, que ocupaba un tercio del tamaño de la fortaleza exterior, estaba completamente destruida. Todos los edificios habían colapsado y solo quedaban ruinas. Ni siquiera había monstruos allí. Pasemos a la siguiente zona lo más rápido posible. Bajo las órdenes de Raven, despejamos escombros durante unos 30 minutos hasta que encontramos un acceso al sótano. Señor Murad, ¿puede ir al frente? Claro. Necesito ahorrar magia, por favor encienda una antorcha también. El enano sacó una antorcha y se la colocó en la cabeza. Quizás por lo bajito que era, parecía un topo minero sacado de una caricatura. ¡Fuosh! Empujamos las gruesas tablas de madera y descendimos lentamente por las escaleras ocultas bajo ellas. Esta era la tercera fase de la Ciudadela Sangrienta, la prisión subterránea. Tragué saliva y me preparé. Has entrado al primer piso de la prisión subterránea. Maldición, no sé si mi estómago podrá con esto. Señorita Raven, ¿qué clase de monstruos aparecen aquí? Sé que habrá ratas óseas, banshees, demonios de la muerte, lobos quimera, señores ghoul y un golem cadavérico. Excepto el golem cadavérico, todos esos ya los he enfrentado. Tiene sentido. Los golems cadavéricos solo aparecen en la Ciudadela Sangrienta. Jajaja. Ganaré un logro por fin. El enano estaba feliz al saber que aumentaría su experiencia enfrentándose a monstruos nuevos. Pero yo no. Incluso los simples dibujos pixelados en 2D ya me parecían horribles. ¿Qué tan asquerosos serían en la vida real? ¿Hay algo más de lo que debamos cuidarnos? Solo deben tener cuidado con la explosión de carne del golem cadavérico. La explosión no es muy fuerte, pero sus fluidos corporales están mezclados con una toxina ácida, así que puede ser mortal a corta distancia. Aunque, por supuesto, trataré de detenerlo antes de que ocurra. Jajaja. No hay nada que temer cuando hay un mago cerca. Bueno, todo es posible gracias a que hay guerreros fuertes como ustedes, señor Murad. No hacía mucho que estos dos estaban mirándose con ganas de matarse por un botín. Paso a paso, al llegar al final de la escalera, se desplegó ante mis ojos la estructura laberíntica de una mazmorra. Cadáveres encadenados rugían desde dentro de jaulas, y en el suelo, ratas compuestas solo de huesos deambulaban haciendo ruidos extraños. Bjorn, ¿esos también son monstruos? Esas son las ratas óseas de las que hablé. No te pregunté a ti, mago. Para aclarar, las ratas óseas no tenían rango, igual que los muertos vivientes encadenados. Ni siquiera tenían poder suficiente para ser considerados monstruos, así que avanzamos aplastando las que veíamos con los pies. Y no pasó mucho antes de que encontráramos una bansee. La bansee flotaba como un espíritu vengativo, con solo el contorno de su rostro grotesco visible. Bjorn, cierto. Le tiene miedo a las bansees. Al notar cómo Ainar se aferraba a mí, Raven sonrió con malicia. Me alegra que Ainar no lo haya visto. Si lo hubiera hecho, habría hecho otro berrinche. Tengan cuidado de no chocar con la bansee. 1 o 2 veces no es tanto problema, pero... ¿Pero? Si no, tendrán una experiencia muy horrible. ¿Una experiencia muy horrible? ¿Qué significa eso? Habla claro, maga. ¿Qué tal si dejo que tu imaginación haga el trabajo? Raven le mostró una sonrisa ominosa a Ainar, quien estaba blanca como un papel.
Viendo que devolvía el favor por lo de antes, quedaba claro que su personalidad no era precisamente agradable. Suspiré y me metí en la conversación. Oí que los magos tienen una forma de lidiar con las Banshees. Cierto, dijiste que te gusta leer. Estás muy bien informado, ¿no? ¿Eso era algo por lo que llamarme bien informado? Bueno, siendo un bárbaro, supongo que sí, en cualquier caso, era algo que incluso un bárbaro podía saber. Bueno, dejemos las bromas. Me encargaré de las Banshees primero. Tyrone Shell. De inmediato, Raven disparó una flecha de luz desde su báculo y atravesó a la Banshee. El nombre del hechizo en el juego era flecha mágica. Ni siquiera necesitaba canto porque era un hechizo básico de ataque. Ki. Esperamos unos momentos, y pronto docenas de Banshees vengativas comenzaron a reunirse en el área, con un odio claro en sus ojos. Habían sentido la marca que había dejado su compañera al morir. Aunque, esto era seguramente un espectáculo bienvenido para una maga con un arsenal de hechizos de área. Yerno e Indar. Bautismo de llamas. Llamas salieron disparadas del báculo, llenando el pasillo recto. Y para cuando el fuego se apagó, no quedaban Banshees. ¡Wow! Una vez más, las piedras de maná que cayeron al suelo flotaron solas hasta su bolso. Era eso lo que más envidiaba de los magos, incluso más que sus hechizos de ataque. No tener que recoger piedras de maná una por una. Man, ¿cuánto faltaba para poder añadir un mago a mi grupo? Aún me faltaba mucho. El mundo 2D que veía a través del monitor y el mundo real eran distintos. El frío que me atravesaba la piel lo hacía evidente. Has entrado al segundo piso de la prisión subterránea. La mazmorra que ahora experimentaba en carne propia era como el laboratorio de un científico loco. Allí había un lobo quimera con 3 o 4 cabezas y músculos desgarrados como los de un mutante, y un señor ghoul acompañado por una treintena de ancianos ghouls. Esos monstruos de rango 8 no solo eran grotescos de ver, sino que los accesorios esparcidos a su alrededor también parecían sacados de un juego de terror. Pero la guinda del pastel era, por cierto, señorita Raven, usted es increíble. ¿No está aunque sea un poco asustada? Me encanta la anatomía, ¿sabes? Esto no me afecta. Mierda, espero que eso que estoy viendo no sean partes de cuerpos de bárbaros. Ahora que lo pensaba, las razones por las que los corazones de bárbaro se vendían a tan alto precio era porque eran ingredientes mágicos. Ah, hemos llegado. Tras cazar todos los monstruos de la prisión subterránea y llegar al tercer piso, encontramos una puerta oculta que conducía a una parte subterránea del castillo derrumbado del señor feudal. Normalmente habríamos necesitado conseguir el mapa en la sala de guardia primero, pero, así que la puerta estaba oculta detrás de la pared. Qué bueno que memoricé el mapa de antemano. Gracias a Raven, que había estudiado el mapa a fondo, no nos perdimos. Bueno, incluso si hubiese estado solo, tampoco habría tenido problemas. El diseño de la prisión subterránea era idéntico al del juego. Pero eso solo es posible para mí porque soy un jugador. Una vez más, me quedó claro cuán valiosos eran los magos. Hechizos de ataque poderosos, habilidades de apoyo extremadamente útiles como la maldición de exacerbación de heridas, y conocimiento adquirido tras leer innumerables libros, había una razón por la cual los magos eran incluso más apreciados que los sacerdotes. Será mejor dejar nuestras mochilas aquí. Especialmente usted, señor Yandel. Avergonzado, dejé la mochila enorme que me iba desde la cabeza hasta los muslos frente a la puerta. Cuando consiga dinero, lo primero que compraré será una mochila mágica. No era la primera vez que esa bolsa me causaba una situación incómoda. Ah, a partir de ahora, señor Yandel, usted también debe encender una antorcha. Siguiendo las instrucciones de Raven, yo también coloqué una antorcha en mi cabeza. Con eso, estábamos listos. Creak, 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 al girar la válvula redonda para abrir la puerta de hierro, el hedor a podredumbre nos quemó la nariz. Este lugar no es lo que esperaba. Maga, ¿de verdad tenemos que entrar ahí? Yo también preferiría no hacerlo, pero no tenemos otra opción. El lugar parecía una planta de tratamiento de aguas residuales. Las paredes cilíndricas estaban llenas de tuberías enormes de donde goteaba una sustancia negra. Además, extremidades y cabezas rotas estaban amontonadas en el suelo, y el gas acumulado por su descomposición me picaba la nariz y me daba dolor de cabeza. Black. El primero en vomitar fue el porteador. El tipo, que hasta ese momento había estado parado junto a Raven tan solemne como un guardaespaldas, vació su estómago allí mismo. La segunda fue Raven. Black. Incluso con mucha experiencia en disecciones, seguía siendo vulnerable el olor.
Sorprendentemente, yo resistí. Aunque antes una escena así me habría hecho desmayarme, ahora no me afectaba gracias al estómago fuerte de este cuerpo bárbaro. Al menos tú estás bien, dijo el enano. Vamos, acércate. Me acerqué lentamente al centro de la sala, y al hacerlo, una sensación extraña me recorrió. Chap. Cada paso sonaba como pisar una esponja. Y cuando la luz de la antorcha llegó al centro, la enorme silueta que veíamos en la oscuridad se volvió clara. Hola. Sorprendentemente, habló. Era una voz femenina, como una guía de audio dañada. ¡Ayuda! Yo, ayúdame. Yo, Crunch, Crack, Tasty, padre, jeje, para ser sincero, daba bastante miedo. Aspiré hondo. Mierda, en el juego eras silencioso. ¿Por qué me haces esto ahora? Me quejé en mi cabeza, pero sabía que lamentarme no cambiaría nada. Al mirar a un lado, noté que incluso el firme enano estaba paralizado. Chicos, reaccionen. Grité de inmediato, sacando a mis compañeros de su trance. Pero eso pareció provocar aún más a la voz. Padre. Padre. Huele. 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 El montón de cadáveres en el suelo se levantó y avanzó con algo que parecía un pie. ¡Boom! Este era el miniboss de la Ciudadela Sangrienta, el golem cadavérico. Dungeon and Stone era la definición de un juego indie, pero no carecía de popularidad. Al menos, su arte era famoso. Esto se debía a que sus ilustraciones realistas en blanco y negro solían hacerse virales como memes en internet. Pero muy poca gente sabía de qué juego provenían. En ese momento lo entendí completamente. Mierda, no importa cuán realista sea un dibujo, nada se compara con verlo en persona. Huele. 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 Así se ve un monstruo que ha recolectado miles de brazos, piernas y cabezas humanas. Cada extremidad parecía moverse por su cuenta, como si tuviera vida propia. Lo mismo para las centenas de bocas en su cuerpo. Cada una decía lo que quería, sin control. La mayoría gritaban dolor, frío, rencor, súplicas para morir, para ser salvadas. Emociones fragmentadas e irracionales. ¡Kia! A veces, solo gritaban. Todos se congelaron ante la cacofonía perturbadora creada por esa mezcla de voces. Y Kurot. ¡Cuidado! Una maga experta en anatomía humana, un enano con 3 años de experiencia en mazmorras que debía haber visto de todo, y un porteador que actuaba como un hombre distinguido, todos ellos habían tratado a los dos bárbaros novatos como los calentadores de banquillo. Pero sorprendentemente, en ese momento, solo Ainar y yo no perdimos la compostura. ¿Qué están haciendo? Ainar, sin quitar la mirada del golem cadavérico, agarró al enano del cuello y lo levantó. Y justo entonces, ¡bam! Una masa de cadáveres voló como un balazo y estalló en el lugar donde acababan de estar. Sangre y carne volaron y se pegaron tanto a Ainar como al enano. CHSSSS, Ainar salió ilesa gracias a su ropa, pero el enano no tuvo la misma suerte. ¡Ah! Mis ojos. Mis ojos. Mierda, parece que parte de la explosión logró entrar por la rendija del casco y alcanzó su ojo. En un instante, el enano quedó incapacitado. Y la maga, que nos había dicho que no nos preocupáramos y que confiáramos en ella, Black. Seguía vomitando. ¿Qué demonios están haciendo? Con razón todo había ido tan bien hasta ahora. Por supuesto. Ainar. Lleva al enano atrás y protege a la maga. Después de gritar eso, levanté mi escudo y enfrenté al golem cadavérico. No tenía opción. Quería evitar llamar la atención tanto como fuera posible, pero, los idiotas que habían presumido sus habilidades en la línea frontal ahora estaban fallando miserablemente. Vela. Así que, para sobrevivir, no me quedó más remedio que ponerme yo mismo al frente. Capítulo 31, La Ciudadela Sangrienta, 2, los patrones del golem cadáver eran sencillos. Disparar bombas de cadáveres a los enemigos distantes y arrastrar a los enemigos cercanos y devorarlos, todo ello con los cientos de brazos que brotaban de todo su cuerpo como tentáculos. Bjorn. Al oír el grito preocupado de Ainar, mantuve la distancia. Si me acercaba lo suficiente, no sería designado como objetivo de la bomba cadáver, pero, entonces el objetivo cambiará al mago. Golpe. Tenía que ganar tiempo de alguna manera, al menos hasta que la maga volviera en sí. Tuve que tirar de agro por mi cuenta. Golpe. Cada vez que volaba un cadáver bomba, rodaba hacia un lado para aumentar la distancia y me agachaba detrás del escudo para protegerme de los fluidos corporales ácidos. Y, después de hacer esto unas 3 veces, yerno e Indar apareció un bautismo de llamas.
Afortunadamente, el mago parecía haberse recuperado. No tuve que mirar atrás para confirmarlo y centré mi atención únicamente en el golem cadáver. Con los gritos de cientos de personas, el cuerpo del golem cadáver estaba en llamas y su caparazón había empezado a desprenderse. Mi plan original de jugar al tira y afloja con él estrechando la distancia y luego retrocediendo para abrazar el cuerpo del monstruo con una antorcha se había completado con un hechizo mágico. La piel exterior del golem cadáver ha sido anulada. Pero el olor a cadáver podrido quemándose era demasiado para ella. Desgraciado. Escuché otra ronda de vómitos detrás de mí. Por favor, recupérate pronto, como sea. Ya no necesitaba un mago. Ainar. Ya está bien. Ven a mi lado. Inmediatamente llamé a Ainar. El golem cadáver era un monstruo de rango 7, pero mientras su piel hubiera sido pelada, era un monstruo que 2 bárbaros podían superar. ¡Cuo! Su enorme forma se había encogido notablemente, y ahora solo tenía unos 3 metros de diámetro. Cuando todos los montones de cadáveres animados fueron quemados y fundidos, solo quedó su esqueleto parecido a una barra de hierro. Se movía con un crujido. Había entrado en el modo golem de hueso. ¡Kia! Debido a la reducción de peso, su movimiento era mucho más ágil. Grité mientras usaba mi escudo para bloquear el brazo del golem que se balanceaba violentamente. Porter. Tú también ayuda. Debo proteger a Leire y Raven. Maldito sea todo, pensé. Eso es lo que pensé que dirías. Solo espera, me aseguraré de ganar el precio por mi duro trabajo ahora mismo. Golpe. Salté alto y golpeé con la maza la parte superior del cuerpo del monstruo. Se oyó un ruido seco, pero eso fue todo. Las costillas estaban tan duras que solo se astilló un trocito de hueso. Pero ahora solo tenía que repetirlo. Ainar. Apunta al pecho. De acuerdo. Ainar y yo atacamos las costillas del golem cadáver, dando y recibiendo agro de un lado a otro. Después de unos 40 golpes, las costillas que antes eran tan duras como cáscaras de nuez se abrieron, revelando la nuez que había dentro. Era la esencia de maná, el punto vital de los golems. Crujido. Tras romper el núcleo con una maza, el golem cadáver dejó de moverse y desapareció como una luz. Has matado a un golem cadáver. X+3 La recompensa era una piedra de maná del tamaño de un puño, adecuada para un monstruo de rango 7. Oh. ¿Cuántos panes son estos? Ainar, que estaba admirando el tamaño de la piedra de maná, se congeló de repente. Esto se debía a que la recompensa no terminaba con una sola piedra. ¡Wow! Un halo de luz negra brillaba suavemente en el aire. Bjorn, esto es. Asentí ligeramente con la cabeza. Era una esencia. La grieta no era diferente de un tesoro escondido. Los monstruos de élite que no aparecían en el campo normal eran oportunidades preciosas para los exploradores que tienen prohibido recibir más puntos de experiencia, por no mencionar el botín del guardián. Lo principal era que la tasa de caída de las esencias aquí aumentaba exponencialmente. En realidad, desde el punto de vista de la probabilidad, es extraño que una esencia solo haya aparecido ahora. ¿Qué vas a hacer? Ordené mis pensamientos ante la pregunta de Ainar. La esencia nos pertenecía por derecho. Habíamos derrotado al monstruo prácticamente los dos solos, y esa era la promesa en primer lugar. Sin embargo, originalmente, buscaba 2 candidatos. El poder regenerativo del demonio de la muerte, la fuerza de un lobo quimera. Ambos eran la esencia de un monstruo de 8 rango. Sin embargo, en medio de ese objetivo, había surgido la esencia de un golem cadáver que solo podía obtener un monstruo de élite de rango 7 en la Ciudadela Sangrienta. La dificultad de obtener esta rara esencia no podía ser igualada por los demás candidatos, pero era demasiado pronto para alegrarse por ello. La penalización de este objeto era tan severa como su efecto único. Golem cadáver resistencia al dolor más 70 fuerza ósea más 55 resistencia al veneno más 12 fuerza más 15 percepción menos 5 apetito más 9 peso más 21 En primer lugar, las estadísticas básicas eran adecuadas para los tanques. La disminución de la percepción afectaría a la agudeza visual del cuerpo y a la velocidad de juicio, y el cuerpo en general se volvería más torpe. Pero a su vez, las otras estadísticas aumentaban mucho. La fuerza ósea, que afectaba tanto a la defensa como a la resistencia física, era de más 55, y el peso, que afectaba al golpe y al daño contundente en el juego, era de más 21. La resistencia al dolor también sería muy útil en la realidad, y el apetito era una estadística que sería 100% útil con la fuerza y la resistencia al veneno. Pero, especial.
P. Fluido ácido, la sangre se vuelve ácida. A. Explosión de carne, una poderosa explosión de una parte del cuerpo. La habilidad activa era el único defecto. Ráfaga de carne presumía de un gran daño, pero utilizaba los PS del personaje como coste. ¿Podría usar solo las habilidades pasivas? Sellar una habilidad en primer lugar no solo era una gran pérdida, sino que, al consumir esta esencia, cada vez que te hirieran, la durabilidad de tu equipo se reduciría drásticamente ya que tu sangre ácida se impregnaría en el equipo. Desde el escandaloso coste de la poción hasta el coste del equipo, se trataba de una esencia que era a la vez inútil y no. Normalmente, cuando aparecía esta esencia, se la daba al NPC que llevaba encima para que la abandonara. Era un desperdicio tirarla, pero demasiado dudoso dársela de comer al protagonista. La esencia que consumes al principio hay que desecharla algún día, así que cogerla ahora no sería mala idea, guardémosla por ahora y tratemos primero al enano. Aunque no hubiera dueño, la esencia persistía durante 30 minutos, así que no había necesidad de tomar una decisión precipitada. Incluso podría llegar a un acuerdo con él. Tras emitir tal juicio, me volví hacia la parte trasera y presencié una escena que era poco menos que un desastre. El porteador le había suministrado una poción. El enano se revolvía por el dolor de la poción y, por alguna razón, la maga estaba medio revolcándose en su tumba. No te acerques. Su nombre era, Tarcine. Este maleducado bastardo de escolta se interpuso en nuestro camino cuando no había hecho nada en todo este tiempo. Mierda, ¿qué hicimos? ¿Por qué está así? Cuando pregunté desde lejos, el portero respondió, está sufriendo un rebote por usar demasiada magia. Rebote, parece referirse a una ruptura de circuito, una condición que a veces ocurre cuando falla un lanzamiento. Mirando más de cerca, estaba literalmente vomitando sangre, no solo su cena. Desgraciado. ¿Es por usar magia en medio de un dolor de estómago por el olor? Era ridículo desde mi punto de vista, pero esto era definitivamente plausible en Dungeon and Stone. A diferencia de otros juegos donde la causa y el efecto eran muy claros, en este juego, una causa aparentemente insignificante podía amenazar tu vida. ¿Vas a seguir ahí parada? Sería mejor trasladarla fuera primero. Por favor, encárgate del enano aquí. Tras escoltar a Raven y a la enano a la prisión subterránea y esperar un rato, su estado empezó a mejorar. El primero en despertar fue el enano. ¡Qué vergüenza, gracias! Habríamos tenido problemas de no ser por vosotros dos. Me alegra que lo sepas, no tenía motivos para actuar con humildad. Nada iba a volver a mí por ello. Era cierto que había hecho una gran contribución, y aprovechando esto, pensaba subirme el sueldo. Para eso, sería mejor inflar nuestra valía. Si no fuera por Einar, ya estarías muerto. Lo sé. Me da vergüenza admitirlo, pero en cuanto vi al monstruo, se me heló el cuerpo. Pensé que había visto todo lo que podía ver en este mundo hasta ahora. Una vez más, me di cuenta de que este lugar era real. Si esto fuera un juego, habríamos tenido más que suficiente mano de obra para matar a ese monstruo, pero por razones psicológicas, estas personas casi habían sido asesinadas por un jefe intermedio que ni siquiera era un guardián. ¿Pero qué le ha pasado a esta señora? Al parecer, es un rebote. Se tomó una poción, así que mejorará pronto. Tras tomar la poción, la maga, que había pasado de vomitar a gritar, volvió en sí solo 10 minutos después. He causado un inconveniente. Abrió la boca fingiendo estar bien, pero ya no tenía una atmósfera aristocrática a su alrededor. Las comisuras de la boca y el cuello estaban agrietadas por el vómito y la sangre, e incluso su fino pelo rubio estaba suelto y sucio. Su brillante túnica también estaba hecha un desastre de tanto rodar por el suelo. Nos ocupamos del golem cadáver. Sí. Lo sé. Menos mal que lancé ese hechizo, aunque me pasó factura. ¿Era esta la costumbre de todos los bastardos exploradores? ¿Mencionar sus propios logros sin dar las gracias? Si no decía nada aquí, sabía que subirme el sueldo sería imposible. Necesitaba recibir una confirmación. Os hemos salvado a los dos. Se puede decir que esto es más que la parte de responsabilidad de una persona. ¿Estás de acuerdo, mago? Estoy de acuerdo. Raven asintió como si no quisiera admitirlo. Parecía que era bastante vergonzoso que los dos bárbaros que ella había estado ignorando en su corazón hubieran logrado una hazaña tan grande. Para ser honesta, realmente dio en el clavo, pero dejar algo de espacio en este punto ayudaría con las negociaciones. Por supuesto, tu magia fue excelente. Para ser una llama tan fuerte, te has esforzado demasiado por el bien del equipo. Lo hice, pero, entonces, ¿qué quieres decir?
Dije sin rodeos, tomaremos la piedra de la grieta esencia, objeto numérico, piedra de la grieta. Uno de los 3 botines del guardián. La primera vez que se lo pedí, nos miraron con malos ojos, nos llamaron codiciosos y dijeron que no necesitaban a 2 bárbaros. Pero ahora, era diferente, ... Solo hubo un silencio incómodo. Esperé pacientemente sin insistir. La base de la negociación está en la espera. Acepto. Si no fuera por esta dama bárbara, estaría muerto. Así que le devolvería el favor. El enano expresó primero su afirmación. Sin embargo, no estoy de acuerdo. Raven no lo permitiría tan fácilmente. Sin embargo, eso no significa que no hubiera concesión alguna. Pero si la piedra de la grieta sale, al menos puedo darte una oportunidad igual. En pocas palabras, significaba que nos daría la oportunidad de pujar. Era un poco decepcionante, pero era cierto que su papel en esta misión era vital. Sabía que debía estar satisfecha con esto, sobre todo porque de todas formas no quedaba mucho tiempo. A continuación, el siguiente punto del debate. Y había una esencia. ¿Esencia? ¿Podría ser que el golem cadáver dejó caer una esencia? Así es, el enano y Raven dejaron caer la mandíbula, pues no esperaban que apareciera algo tan difícil de obtener. Asombroso. Parece que aún no has obtenido una esencia, pero pensar que obtuviste esta como la primera. He oído que la esencia de un golem cadáver es demasiado limitada para que incluso el gremio de exploradores entienda sus habilidades. Raven dijo que la esencia de un golem cadáver es más rara que la de un guardián. La sed de investigación en sus ojos era una ventaja. Finalmente saqué la propuesta que había mantenido en estricto secreto todo este tiempo. Puedes cambiarla por la esencia del guardián si lo deseas. ¿Perdón? Pero no estoy segura de que el guardián nos dé una esencia. Raven interrumpió sus palabras con una mirada extraña. A juzgar por su aspecto, le gustó mi sugerencia. Asumiré ese riesgo. De acuerdo, entonces, me parece bien. No sé a otros exploradores, pero a mí me interesa más el golem cadáver. Aunque no sabía que esto saldría a la luz, las negociaciones finalizaron. Señorita Raven, he oído que los magos no pueden absorber una esencia. ¿Le darás esa esencia a ese porteador? No, la esencia por sí sola es digna de estudio. Raven sacó un tubo de ensayo de la bolsa a la espalda del porteador. Esta era una de las razones por las que los magos eran personajes baratos. Aunque no la absorbieran directamente en su cuerpo, podían llevar la esencia fuera del laberinto. Sin embargo, necesitaban preparar una cosa. Oh. ¿Has traído un tubo de ensayo? He oído que es un artículo exorbitantemente caro. Yo también solo tengo uno. De hecho, si ponías una esencia por debajo del rango 6 en un tubo de ensayo, era casi imposible incluso almacenar la verdadera. Sin embargo, Raven parecía dar más valor a la esencia del golem cadáver. ¡Wow! Mientras Raven recitaba un hechizo, la esencia fue absorbida por la probeta. Con cuidado, envolvió la caja 2 veces y la guardó bien en su mochila. Entonces salgamos de este terrible lugar. He estado esperando a que dijeras eso. Subimos por la pegajosa escalera y avanzamos rápidamente por la tubería de agua. Los únicos monstruos que aparecieron fueron ratas calavera y muertos. Había un olor nauseabundo, pero nada comparado con donde estaba el golem cadáver. Después de viajar durante unos 30 minutos, llegamos a nuestro destino. Yo subiré primero. Había una escalera más allá de una valla de hierro oxidado que derribamos de una patada. Cuando la subí, una espaciosa cámara de piedra se extendía ante mí. Respirando el aire fresco todo lo que pude, comprobé lo que me rodeaba. No parece una estatua de gárgola. ¿Qué es eso? Como no percibo maná, debe de ser solo una escultura. Esculturas demoníacas intimidantes estaban por todas partes. Y había un suelo lleno de cráneos humanos, debe haber habido un castillo del señor justo encima de esto. Si no se hubiera derrumbado, habría podido investigar dentro, como si no sintiera lo espeluznante de este lugar. Raven se relamió como si le diera pena. Tal y como he oído. Tiene el patrón típico de una instalación religiosa. Sin embargo, ocultarlo bajo tierra significa que esta creencia no encajaba con los sentimientos sociales de la época. Por ejemplo, un dios maligno. Ya veo. El enano se asustó por la explicación demasiado innecesaria de Raven. Hablé brevemente y les devolví la vigilancia antes de que el discurso se alargara demasiado. ¿Por qué no dejamos de charlar y nos preparamos? En realidad, también me lo decía a mí mismo.
Y es que, el último capítulo de la grieta, la sala de adoración de demonios, no era un lugar para tomarse a la ligera. Bjorn, tengo un mal presentimiento sobre esto, especialmente para un bastardo desafortunado como yo. Capítulo 32, la ciudadela sangrienta, 3, empuja. Una vez que Raven empujó una piedra de la pared, las velas de la cámara de piedra se encendieron todas a la vez, iluminando el interior de la sala. ¿Cómo supiste de algo así? Los libros son un tesoro de conocimientos. ¿Por qué no puedes decir simplemente que lo leíste en un libro? Veamos. Ah. Aquí hay otro. Raven empujó otro ladrillo, y un libro cayó del techo siguiendo el sonido de un equipo mecánico. El Necronomicon. Un libro de magia negra, y un artículo vendido a un precio bastante alto. Maldita sea, ya que encontré esto con mis propias habilidades, me lo quedaré como prometí, cierto. Es algo que podemos dejar sin magia de distorsión de todos modos, jajaja. Raven rió torpemente. Por supuesto, ella lo sabía. El Necronomicon era considerado un objeto y por lo tanto podía ser llevado afuera incluso sin magia de distorsión. ¿Te importaría poner esto en mi mochila? Sí, Lady Raven. Me dejó un sabor amargo en la boca, pero lo único que pude hacer fue ver cómo la maga se tragaba el botín para ella sola. Diablos, había pensado que podría recoger este objeto para mí más tarde. ¿Cómo es que ella sabía esto, pero no lo que se escondía bajo la estatua? Entonces seguimos. Mientras caminábamos por un pasillo recto de unos 30 pies de ancho, apareció un camino de doble sentido junto a una enorme escultura de un demonio. Señorita Raven. No importa el camino que elijas. Vamos a cazar todos los monstruos en el camino de todos modos, ¿verdad? Dimos vueltas alrededor de la sala rectangular de culto al demonio y cazamos a los monstruos uno a uno. Los monstruos que aparecían eran estatuas de gárgolas, demonios de la muerte, lobos quimera y caballeros de hueso. Hemos tenido mucha suerte en muchos sentidos. El hecho de que hayamos recibido la esencia de un golem cadáver ya es bastante suerte, pero resulta que estos también son de tipo anhelante. A diferencia de mí, la suerte continuó siguiéndonos. Odio, pena, anhelo. El caballero de hueso, un monstruo de rango 7, tiene uno de los 3 atributos al azar. Y nos tocó el tipo más fácil y gratificante de todos. El tipo añoranza solo tiene la habilidad de absorción de vitalidad, que restaura su salud tras una herida. Y eso se puede anular fácilmente con mi magia exacerbación de heridas. Raven alardeaba con orgullo, pero en realidad, con o sin ella, el tipo añoranza era el más fácil de tratar. El tipo pena, que emite una niebla que causa delirio, era una habilidad muy molesta incluso en el juego. Sin embargo, no se podía comparar con el tipo odio. El enano escupió, eso sería una suerte, pero he oído que el monstruo de tipo odio es el más débil. Mentira. Los caballeros del odio usan la habilidad Tajo del Alma, una habilidad demencial que no causa daño, pero reduce el nivel del objetivo en una cantidad aterradora. El camarada ha sufrido graves daños en su alma. Su nivel ha bajado. Una vez detonados, estos registros de batalla aparecían sin importar si se trataba de HP, defensa o resistencia mágica. Y cuando aparecía este registro, era más fácil simplemente empezar un nuevo personaje, mucho más fácil que recuperar puntos de experiencia dejándose la piel para abrir un portal. Una disminución en la dignidad del alma, qué aterrador. Ante la explicación de Raven en mi nombre, el enano se estremeció y dejó escapar un suspiro de alivio. Sin embargo, esta maga no perdió la oportunidad de hacer gala de sus conocimientos y continuó explicando. Ah, pero si posees tantas esencias como te permita tu alma, una se perderá al azar. Esto es algo que probablemente otros exploradores no sepan. Como una maga, solo dice información correcta. Sin embargo, si pudiera añadir una cosa como corte del alma era más efectivo con niveles bajos, y mi nivel actual era solo 2. Además, con mi línea de mala suerte, soy extremadamente afortunado de no haberme encontrado con un caballero del odio. Es una esencia, joder, por fin mi suerte está cambiando para bien. A pesar de que solo atrapamos a unos pocos, salió una esencia. Pertenecía nada menos que al monstruo de rango 7, caballero de hueso. ¿Qué demonios? Primero fue el golem cadáver, y ahora, estoy en una ronda de eventos especiales. Es como si Dios os estuviera vigilando. Jajaja. Estoy de acuerdo. Quizás esto signifique que la esencia del guardián también aparecerá. Cada uno envió palabras de felicitación a mi manera. Ainar y yo. Sus palabras ocultaban la cuestión de quién de nosotros iba a consumir la esencia. Después de pensarlo un momento, tomé una difícil decisión. Ainar, toma esto. ¿Está bien? Sería una mentira si dijera que no lo quería.
De hecho, ahora solo quedaba el guardián, y nadie podía garantizar la aparición de otra esencia en este momento. Sin embargo, dijiste que querías hacerte más fuerte, ¿verdad? Toma esto. Desde el punto de vista de un jugador, era más lógico que Ainar cogiera esto en vez de a mí. Absorción de vitalidad es una buena opción para alguien que empuña una espada, y yo iba a tener que tirar mi arma algún día. Por encima de todo, Ainar es de fiar. A juzgar por su personalidad honesta, en cualquier caso, no se apartaría de mi lado. Así que, en lugar de impacientarme, sería más eficiente utilizar al fortalecido Ainar para adquirir una esencia más adecuada para mí. Gracias, Bjorn. Eres el mejor. Definitivamente te devolveré este favor. Con mi permiso, Ainar tomó la esencia con entusiasmo. El cambio fue drástico e inmediato. WoW. De repente habéis crecido más. ¿Eres tú el que se ha hecho más pequeño, Ainar? ¿Qué? ¿Es eso cierto? La altura de Ainar, que solía rondar el 1,80, se encogió. En un instante, su estatura se transformó a poco menos de 1,80 m. Este es el efecto básico de la esencia del caballero de hueso. Con el aumento significativo de la densidad ósea, la altura disminuye en proporción. Raven, a quien le gustaba explicar las cosas, recitaba ahora incluso la información sobre los estándares de este mundo. En lugar de expresarlo como, alto, medio, bajo, etc. Los números exactos serían algo así. Caballero de hueso, fuerza de corte más 12, densidad ósea más 55, agilidad más 15, resistencia más 15, flexibilidad, 7, altura, 25, antiséptico, los efectos totales de exacerbación de heridas, veneno, hemorragia, decaimiento, etc. Se reducen a la mitad. Absorción de vitalidad, aumenta temporalmente la regeneración de forma significativa al atacar a una criatura viva. No te preocupes. No has perdido fuerza muscular solo porque te hayas vuelto más bajito, estoy arruinado. Nadie me verá como un guerrero. Todo el mundo me desprecia porque soy una mujer. ¿Te miran mal porque eres mujer? ¿Podría ser su complejo de inferioridad? Por cierto, ahora estás muy guapa. Raven, observando la desesperación de Ainar, murmuró como si esto fuera interesante. ¿Será porque la estructura ósea de tu cara se ha encogido? Tal vez esto podría ser vendido a los nobles con fines cosméticos, eso significa que ya no parezco un guerrero. No sabía que se lo iba a tomar tan mal. Me apresuré a resolverlo. No. Ainar, todo el mundo sabe que eres un gran guerrero. Para ser sincero, excepto por los tatuajes de la parte superior de su cuerpo, ahora parecía una mujer humana alta. ¿Qué hay de malo en ser un poco más bajo? No es un poco. Pero eres mucho más fuerte. ¿No es suficiente? Tenía que ser yo quien la consolara. El resto de esa gente eran sociópatas que estaban ocupados hablando de sí mismos a través de las desgracias de los demás. Ja. Qué esencia tan extraña. Si un enano como yo la come, se volverá invisible. Es una idea interesante. Si el efecto de reducción de altura es proporcional o absoluto, debería ser investigado con más ejemplos una vez que regrese. Estoy arruinado. Ja. ¿Es porque es una bárbara? Aunque seas bajita, tu voz es muy fuerte. Señorita Ainar, si le parece bien, puedo hacerle algunos exámenes una vez que volvamos a la ciudad. Estoy arruinada. Desearía que todos se callaran, me dolían los oídos y la cabeza. Un demonio de la muerte. Gracias al monstruo que se acercó por la conmoción, el ruido se calmó. Sin embargo, curiosos por la transformación de Ainar al absorber la esencia, todos dieron un paso atrás y mostraron su intención de observar. Bella. Ainar blandió su gran espada con un grito desalmado. Rebanada. No lo había oído mal. Por primera vez, su espada emitió un sonido cortante en lugar de un bang. ¿Era más 12 a la fuerza de corte esta diferencia? Ainar. Apunta a la cabeza. Está bien. Sobresaltada por su propia transformación, Ainar saltó alto y lanzó el gran sable verticalmente. Entonces, cuchillada. El demonio de la muerte, que normalmente necesitaba ser golpeado docenas de veces por los dos, murió de un solo golpe. Había atravesado su duro cráneo y alcanzado su cerebro. Mira. Te has vuelto mucho más fuerte. Entonces, sigo siendo un guerrero. Por supuesto que no. Interrogación de cierre. Ainar, la segunda hija de Fenelin. No eres solo una guerrera. Eres una guerrera fuerte. Bella. Gracias a Dios. Eso la animó. Su nuevo cuerpo seguiría siendo incómodo, pero Ainar sería mucho más fuerte una vez que se acostumbrara a él.
Qué gran pareja hacen. Opino lo mismo. Ignoré la conversación entre Raven y el enano y proseguí. Me di cuenta una vez más de que la única manera de silenciar a estos tipos era luchando contra algunos monstruos. Vamos. Bjorn. Si comes esto, podrás convertirte en un guerrero más fuerte como yo. Recuperando su motivación, Einar luchó la batalla con todo su corazón y alma. Golpe. Golpea, clan. Corta. Por desgracia, incluso después de cazar a todos los monstruos de la sala de oración, no salió ninguna esencia adicional. Pero no perdí la esperanza, la flor de la grieta, el guardián, aún permanecía. Si había tenido tanta suerte hasta ahora, ¿no merecía la pena esperar algo más? Fue justo cuando pensaba esto, cuando, me lo he pasado muy bien con vosotros, pero ahora se acaba. El enano pronunció palabras vacilantes. Raven dijo lo mismo. Es una lástima. Es la primera vez que entro en un laberinto, pero creo que puedo entender por qué mis superiores hacen este trabajo al instante, eso me puso sobrio. Ahora que lo pienso, ¿alguna vez mi vida se había desarrollado tan fácilmente? Bueno, estoy seguro de que esta no podía ser la primera vez. Pero el problema era el gran acontecimiento que siempre le seguía. Los tornillos relajados de mi cabeza se apretaron de golpe, mientras una ominosidad desconocida se cernía sobre mí. Entonces, entraré. ¿Cuál podía ser el problema? ¿Qué era lo peor que podía pasar? ¿Un conflicto interno? No, no creía que fuera eso. La distribución del botín ya estaba coordinada, y algo así solo ocurriría tras la muerte del guardián. Crack. Mientras el enano abría la puerta de la cámara de piedra, observé los alrededores. Con la certeza de que algo iba a suceder, presté mucha atención a cada pequeño detalle que pude captar. Además, repasé toda la información sobre la ciudadela sangrienta que se me ocurrió del juego. Y entonces, pude encontrar la puerta. Cierra la puerta. ¿Qué quieres decir? Maldita sea, ya es demasiado tarde. Al mismo tiempo que se abría la puerta, el suelo empezó a temblar violentamente. Entonces, en el centro de la espaciosa cámara de piedra, una figura oscura se levantó y se quitó la túnica para revelar un rostro pálido. Solo el mago, Raven, se dio cuenta de la gravedad de la situación actual. No puede ser, el guardián de la grieta había cambiado. No era el caballero de la muerte que debería estar esperándonos aquí, el señor de la ciudadela sangrienta ha despertado de un profundo sueño. Un monstruo jefe que trabajaba solo, pero un monstruo con un rango de dificultad 5. Un verdadero monstruo híbrido que domina tanto la magia negra como el combate cuerpo a cuerpo. Un monstruo que normalmente solo podía encontrarse, aunque solo fuera una tenue probabilidad, después de la sexta planta. Vampiro, un mutante de alto rango, ni siquiera un vampiro ordinario. En pocas palabras, un monstruo con nombre, con inteligencia, un nombre individual, y una historia. Incluso sabía su nombre. Eres el primer ser vivo que he visto en mucho tiempo, Duque Vampiro Cambormere. ¿De dónde vienen todos ustedes? En nombre del público congelado, abrí la boca. Joder, ¿por qué me haces esto? Por mucho que le había hecho señas en el juego, no había aparecido ni una sola vez. Sobreviviendo al juego siendo un bárbaro. Capítulo 33, Guerrero, 1, los monstruos se clasifican a grandes rasgos en 4 categorías. 1. Mutantes. Como los arqueros y espadachines Goblin, la raza es la misma, pero la clase difiere. 2. Especies de clase alta. El demonio de la muerte que conocí en la Tierra de los Muertos pertenece a esta categoría. Como referencia, este es un sistema de clasificación relativo, y si el rango del monstruo es uno superior al rango medio de los monstruos de ese piso, se considera una especie superior. 3. Especies raras. Los monstruos que solo se pueden encontrar en ciertos rifts, como los golems cadáver, o los monstruos que son extremadamente difíciles de encontrar en ámbitos generales, como los mímicos, entran dentro de esta categoría. 4. Mutante de clase alta. Se refiere a un monstruo con nombre y personalidad individual y única. La característica más importante es que poseen el poder de una esencia. En resumen, estos monstruos son mucho más duros y exigentes. ¿Qué pasaría si un ogro, conocido por su gruesa piel, poseyera la capacidad regenerativa de un troya? Nacería un monstruo loco. Por eso, corría con todas mis fuerzas. ¿Qué demonios es eso? ¿Por qué hay un vampiro aquí?
Mejor corre en vez de quejarte, enano. Mientras escapábamos de la entrada de la sala del jefe, jadear, no puedo correr más, por favor, discúlpeme. Leire y Raven siguiendo el camino por el que vinimos, y pasando la tubería de agua, no podemos dejar este lugar si no lo derrotamos de todos modos. ¿No sería mejor luchar? Al menos tenemos que ir donde haya luz solar. Todo lo que tenemos para la luz del sol es este maldito cielo. Aún así es mejor que aquí. Incluso cuando entramos en la laberíntica prisión subterránea, gira a la izquierda aquí. Continuamos corriendo. Este lugar no es diferente a su tierra natal. Teníamos que salir como fuera. De esa manera, podríamos tener una oportunidad de vivir. Un mutante de clase alta como guardián, no tiene precedentes. Bueno, en realidad ese no es el caso. Una especie mutante superior aparece como guardián en el templo blanco en el tercer piso también. Desde el octavo piso en adelante, que fue clasificado como un piso profundo, era seguro decir que todos los rifts eran así. No sería erróneo decir que solo en la primera planta no había precedentes. Ni siquiera yo, un veterano de 9 años de juego que había acumulado 10.000 partidas, había conocido al Duque Vampiro. Solo supe de su existencia cuando vi una grabación publicada por un jugador en la única página de la comunidad de este juego. ¿Ah, sí? Señor Bjorn, ¿cómo lo sabía antes? Usted dijo que cerrara la puerta. ¿Tiene que aparecer ese maldito afán por aprender incluso en esta situación? Otra vez, corre mientras puedas hablar. Pero no estoy corriendo, ¿verdad? Bueno, no lo estás. Pero lo estoy haciendo. Solo tuve esa intuición antes de que pudiera molestarme más, inventé una excusa y corté la conversación. Pero si tuviera que responder correctamente, fue gracias al color del pomo de la puerta que pude intuir la anormalidad. En la grabación que subió el usuario, esa era la única diferencia con la ciudadela sangrienta habitual. Cuando el vampiro no había aparecido ni siquiera después de haberlo intentado cientos de veces en las mismas condiciones que el usuario, me había preguntado si habría alguna condición especial que me estaba perdiendo, así que examiné el vídeo grabado y apenas conseguí encontrarla. Si no me hubiera emocionado con los sucesivos acontecimientos afortunados, lo habría descubierto antes de que se abriera la puerta. Bueno, no creía que eso fuera algo en lo que pensar ahora mismo. Veo que mis invitados son muy groseros. En cuanto llegamos al segundo piso de la prisión subterránea, apareció el monstruo. SHHHHH. Nos perseguía en forma de niebla negra. Esta no era la habilidad del vampiro, sino uno de las docenas de hechizos de magia negra que poseía, estado de espíritu vengativo. Esta era la razón por la que odiaba a los monstruos que usaban magia. La utilidad era locamente buena. Raven. Inmediatamente llamé al mago de nuestro lado. Quería preguntarle si sabía usar magia solar, una de las antipatías de los vampiros. Pero eso era innecesario. Todos, cierren los ojos. La dama maga ya había terminado de lanzar uno. Eisenberg tú. Explosión de luz. Un hechizo de apoyo normalmente usado como efecto ciego de amplio alcance. Incluso con los ojos cerrados, pude sentir claramente el repentino e intenso destello de luz. Beep. Cuando abrí los ojos, ignorando el zumbido de mis oídos, vi que el humo negro que nos perseguía había desaparecido. Gracias a Dios. Eso había evitado el uso del combo central estado cuerpo original del estado espíritu vengativo. Se puede decir que habíamos ganado al menos 3 minutos. Debió despertarse antes en esa sala de culto. Pero, las leyes del universo establecían que los triunfos siempre venían acompañados de malas noticias. Bjorn. Le han dado al mago. ¿Qué? Al oír las palabras de Einar, vi que Raven estaba inconsciente en los brazos del portero. Parecía que había sufrido una herida interna, y le goteaba sangre de la boca. ¿Qué? ¿Ese bastardo usó algún tipo de magia? No debería haber sido capaz de usar magia de ataque en el estado del espíritu vengativo. ¿Quizás es el poder de la esencia? Podría ser. En el clip grabado, el jugador había sido aniquilado antes de poder hacer nada, así que era imposible ver qué tipo de esencia de monstruo tenía además el duque vampiro. Varias posibilidades se arremolinaron en mi cabeza, pero decidí pensar en ello más tarde. ¿Qué estás haciendo? Corre. La maga conoce el camino, pero se ha desmayado. No te preocupes. Yo conozco el camino. ¿Cómo lo sabes? Mirando al enano dubitativo, respondí brevemente, lo memoricé. Después de estar aquí una vez. En realidad, había estado aquí cientos de veces. Había querido conocer al duque vampiro, así que había entrado y salido de este lugar más veces de las que podía contar.
Sin embargo, no había esperado ver esa cara aquí, en lugar de a través del monitor. Sígueme. No acepté más preguntas y tomé la delantera. Cuando la maga se despierte más tarde, pensará que soy un bárbaro fuera de lo común. ¿Pero qué hay de malo en ello? Primero, salir con vida era lo más importante. Realmente memorizaste el camino, corriendo sin parar y llegando a la primera planta del sótano, el enano exclamó. ¿Vosotros dos, es cierto que vuestra ceremonia de mayoría de edad fue el mes pasado? Por supuesto. Ya os lo dije. Bjorn es un gran guerrero. Un gran guerrero, realmente podría serlo algún día. Dicen que los elogios hacen bailar hasta a las ballenas, pero yo no era una ballena. Por favor, desearía que usara ese tiempo para correr más en lugar de hablar. Ya llevaba unos 2 minutos. Sprint. Izquierda, derecha, recto, recto, derecha, izquierda, recto, recto. Después de dibujar un mapa en mi cabeza y correr sin parar, la salida por fin estaba a la vista. Habían pasado 3 minutos. Miré por última vez detrás de nosotros antes de subir las escaleras. Todos respiraban con dificultad, pero no había rezagados porque todos tenían una buena resistencia básica. El problema era que podía ver un humo oscuro que les seguía por detrás. SHHHHH. Tal vez deberíamos haber abandonado todas nuestras bolsas. Entonces, podríamos haber mantenido la distancia un poco más amplia. Sin embargo, sabía que lamentarlo ahora no cambiaría nada. Concentrémonos en lo que podemos hacer ahora. Sprintar. Aceleré aún más. ¿Pero podría estar usando el estado corporal original? Sonajero. Pude oír el sonido de algo siendo ensamblado desde detrás de mí. A partir de ahora, no tenía nada que perder. Salté de 2 a 3 pasos a la vez en el último momento. Y. Estamos fuera. Finalmente salí a la superficie, y sin una sola víctima mortal. Sinceramente, estaba preocupado, pero, realmente, no seguía, murmuró el enano mientras se quedaba sin aliento. Sin embargo, aún no totalmente aliviado, su mirada estaba fija en las escaleras que llevaban al sótano. Si tuviera ojos, sabría que solo habíamos ganado un poco más de tiempo y que ninguno de nuestros problemas se había resuelto aún. ¿Cuánto crees que tardaremos? En respuesta a la pregunta del enano, me encogí de hombros mientras miraba la cresta de la montaña más allá de la muralla del castillo. No sabía el tiempo exacto, pero, desde luego, no mucho. Estaba claro que el tiempo no estaba de nuestro lado. Pronto, ese cielo rojo oscuro se volvería completamente negro. Así que necesitábamos prepararnos antes de que eso sucediera. ¿Cuál es exactamente el estado del mago? Ha tomado una poción, así que despertará pronto. ¿Estás seguro? Seguro que lo hará. Ese es tu deseo, bastardo. Este tipo tampoco tenía ni idea de lo que le había pasado. Dije con firmeza, esta vez, tienes que tirar del peso de una persona también, pero, sin peros. ¿Quieres que muramos todos aquí? A veces la expresión más directa era la más efectiva. Si todos moríamos, de todas formas, no podría proteger al mago él solo. ¿Qué puedo hacer? En realidad, no mucho. Solo quería dejar las cosas claras antes de que empezara la batalla. Protege al mago. Aunque tengas que arriesgar tu vida. Por supuesto, su voz cambió a una bastante confiable. Ya nos hemos encargado de este bastardo. Solo hay una cosa más que preparar. Vamos a la pared exterior. Sería mejor para nosotros tener algo de cobertura. Usé una excusa endeble para llevar al grupo al muro exterior. De hecho, sería mejor dejarlo todo aquí y moverme rápidamente por mi cuenta, pero, si aparecía mientras tanto, se acabó el juego. Espera aquí un momento. Echaré un vistazo y volveré. No es buena idea que nos dispersemos. El enano gritó algo, pero yo fingí no oírlo y corrí hacia la fuente en la que me había fijado el otro día. Tenía que coger el objeto que me había dejado. ¡Bang! SHHHH. Una fuente llena de guijarros secos. Tras romper la estatua del centro, busqué entre los fragmentos y saqué una cajita. El personaje ha obtenido el objeto lágrimas de una diosa. Cuando lo comprobé, el contenido coincidía con el del juego. Y siguieron más buenas noticias. ¿Dónde estoy? Cuando regresé tras esconder el objeto en la ranura de mis botas, Raven había vuelto en sí. Vampiro. ¿Qué pasó con el vampiro? Logramos escapar por ahora. Pero volverá a aparecer cuando se ponga el sol. Ya veo, el dolor parecía permanecer y ella frunció el ceño. Esta vez era mi turno de hacer preguntas. ¿Qué te ha pasado? Raven bebió un sorbo de la poción que el portero le dio como si fuera agua y contestó con voz entrecortada.
No estoy segura, pero, basándome en los síntomas, es muy probable que sea dolor compartido. ¿Compartir el dolor? Si eso era cierto, entonces me alegré. El Nicklar que tenía esta habilidad tenía las estadísticas básicas más bajas de todos los monstruos de rango 8. Si la esencia que tenía el vampiro era de rango 6, no, incluso de rango 7, la dificultad habría aumentado aún más. Hubo un rebote justo cuando iba a hacer un encantamiento. Raven se agarró el cuello del pecho con expresión de dolor. Ver esto me hizo sentir bastante triste por ella. Parecía que tardaría algún tiempo en poder volver a hacer su parte. ¿Cuánto tiempo tardará en recuperarse? Una recuperación completa es difícil. Mi circuito está completamente torcido. Una estimación aproximada está bien, así que dime en números. ¿20 minutos? Eso será suficiente para curar hasta 5 hechizos de ataque de rango 7. Solo 5 hechizos de bautismo de fuego. Esto era realmente malo. ¿Hay alguna otra magia solar que conozcas? ¿Sabes que es de muy mala educación preguntarle a un mago sobre sus hechizos poseídos? Por supuesto, yo sabía que ese era el caso en el universo del juego. Pero ahora mismo, yo era un bárbaro que provenía de una cultura en la que se hablaba con grosería a todo el mundo excepto al rey. Raven suspiró cuando le respondí con una mirada de Ike. Puedo usar una esfera mancha solar. Una esfera mancha solar, su forma básica era similar a una bola de fuego, pero una esfera mancha solar era un hechizo de ataque de rango 6 que utilizaba propiedades solares en lugar de fuego. Esto podría funcionar. ¿Es posible usar el hechizo fortalecimiento de atributos encima de la esfera mancha solar? Si puedo reunir maná durante 10 minutos más, de acuerdo. Hasta entonces, lo retendremos de alguna manera. Así que, no te salgas de tu camino para ayudar, y guarda tu magia. Sí, lo haré. Espera, pero ¿por qué el señor Yandel actúa como jefe? Como un mago. Fue rápida. El enano se limitó a seguirme mientras tomaba la iniciativa. Entonces, ¿hay alguien más? Raven miró al portero, a Ainar y al enano por orden, y luego sacudió la cabeza como convencida. Definitivamente, es así. Jajaja. Lo siento. No puedo evitar haber nacido enano. El enano se rascó la nuca de su grueso cuello como si estuviera avergonzado. Ainar lo vio y se unió a la conversación tras esperar el momento oportuno para intervenir. Admites que un bárbaro es mejor que un enano. No es cierto. Sin embargo, como has dicho, este tipo es especial. Yo mismo lo sentí, aunque fuera por un breve instante. Especial. Puede que tenga este aspecto, pero tengo ojos agudos cuando se trata de personas. Raven tenía curiosidad por saber qué había pasado mientras estaba desmayada, pero lamentablemente no podía dedicar ese precioso tiempo a eso. Murad, ¿cuántas esencias tienes? 4. ¿De qué tipo? Hice las preguntas lo más cortas y concisas posibles para captar las capacidades del enano. Entre las esencias que tenía, no había ninguna carta clave que pudiera dar la vuelta a la partida. Aún así, podía imaginar una estrategia en mi cabeza. Pero si hay algo que me decepciona es que no hubo tiempo suficiente para compartir la estrategia con los miembros del equipo. SHHHHH. Soplaba un viento fresco y las sombras que cubrían el suelo se hacían más densas. El tiempo restante para los preparativos era de 30 minutos. Se ha hecho de noche. Ahora no había dónde retirarse. La única opción era aguantar, costase lo que costase.